A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que nos acompañará el día de hoy. Su nombre es Melvin Anabalón. Es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en gerencia pública y en psicología organizacional. Posee experiencia profesional en el ámbito de la consultoría organizacional, tanto en empresas públicas como privadas, además de ser director de escuela y jefe de carrera de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Le doy paso a Melvin para que pueda iniciar la presentación y les deseo una muy buena jornada. Bien, gracias Javiera por la presentación. Hola, buenas noches a todos, a todas. A lo menos acá en Chile es noche. No sé si en México tenemos diferencia horaria importante. Colombia, Argentina somos la misma hora. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta conversación. Espero que así sea y que podamos ser parte de de este diálogo respecto de los desafíos que tiene hoy día el reclutamiento y la selección de personas. Les agradezco su paciencia. Yo quiero apoyarme de alguna PPT, pero antes de eso me encantaría que ustedes me pudieran retroalimentar brevemente de todos y todas que están conectados en línea en este momento. ¿Cuántos de los que están acá son profesionales de la psicología? A ver si ponen la manito del icono para tener una estimación. Am, Bien, van bastantes. Sea que están titulados o todavía no, pero están en proceso de... Bien, hay bastantes profesionales de la psicología. Eh, Qué bueno, importante. Ok, stop, dejémoslo así. ¿Cuántos de los que están aquí, segunda pregunta, cuántos de los que están acá no son profesionales de la psicología, pero son de disciplinas afines? Estoy pensando, por ejemplo, cuántos son de ingeniería en recursos humanos o cuántos son tal vez trabajadores sociales o administradores públicos o sociología. Arriba sus manos. Hay bastantes también, ¿no? Ok, buenísimo. Y una tercera pregunta, stop. Y una tercera pregunta. De todos los que son de acá, que dijeron que eran psicólogos o psicólogas en formación o ya titulados, certificados, ¿cuántos son de otras áreas de la disciplina? Le hace área clínica, área educacional, y que están interesados en esto porque quieren recién empezar a incursionar en el área de la psicología organizacional. Arriba sus manos. Ok, bien, buenísimo. Ok, gracias chicos, chicas, gracias por su retroalimentación. Entonces, al tener ese escenario súper claro, yo quiero como dirigir la charla en virtud de las necesidades y requerimientos que seguramente cada uno de ustedes tiene en relación a esta materia. Me voy a apoyar de una PPT para que empecemos a conversar. Em, ya, ahí debiera aparecerles. Si alguien me hace con el dedito así para yo saber que apareció la lámina o está cargando todavía, salió. Bien, buenísimo. Bueno, hoy día nosotros estamos aquí para que hablemos un poquitito de qué implica en el día de hoy todo lo que se conoce técnicamente como el reclutamiento y la selección de personas. Este es un proceso que es un proceso de carácter técnico que a los que son de la disciplina de la psicología se los enseña o se los forma en el ámbito de lo que se conoce como la psicología organizacional, antiguamente conocida como psicología laboral, ¿verdad? O del trabajo. Y en particular, este tema del reclutamiento y la selección eh, sigue una cierta lógica, tiene ciertos tecnicismos, pero lo que nos interesa conversar hoy día es por qué es importante que nos formemos en esta materia y cuáles son hoy los escenarios y los desafíos actuales que nos hacen pensar
que esta temática tiene que ser muy actualizada, muy pertinente, pero tiene que considerar ciertos elementos que probablemente en un otro momento de la historia no los habríamos considerado. Y ese es mi interés de poder plantearles hoy día la opinión. Entonces, lo que yo les partiría señalando es, ¿qué variables hoy día tensionan el proceso de reclutamiento y selección? Entendiendo que el reclutamiento y la selección es un mismo proceso de dos fases, ¿verdad? Reclutamos gente para luego seleccionarla, ¿verdad? Y ese proceso continuo hoy día está tensionado por una suerte de condiciones o variables que nos hacen pensar que hay que ver el proceso con una mirada un tanto distinta. Y yo hoy día les quiero presentar a lo menos algunas dimensiones o variables en las cuales hay tensiones. Debo comentarles que desde la experiencia profesional que yo tengo haciendo consultoría en el mundo público y mundo privado, y a lo largo de bastantes años ya, veo que ha habido una evolución al respecto. Entonces, me encantaría poder plantearles estos temas para que luego conversemos. Bien. ¿Cuáles son las variables que hoy día tensionan el proceso de reclutamiento y selección y que necesitamos entonces tecnificar esta cuestión? Voy a partir con esta primera cosa. Hay elementos estructurales, ¿ya? Que vamos a discutir. Por una parte tenemos el mercado del trabajo, que es el lugar donde hay gente que oferta su fuerza de trabajo y hay otros que la compran, es decir, hay un trabajador que ofrece sus servicios y hay un empleador que requiere los servicios de ese trabajador y a eso le llamamos mercado del trabajo, ¿cierto? Y ese mercado del trabajo, o también conocido como el mercado de los recursos humanos, la disponibilidad de recursos humanos, tiene ciertas características que, desde el punto de vista estructural, ese mercado hoy día se ha ido complejizando de una manera increíble. Y entonces tenemos que entender esa complejidad de la estructura del mercado del trabajo, porque al parecer suena, estimados, estimadas, bastante simple, ¿no? Bueno, yo ofrezco mi trabajo y espero que alguien me contrate, y pareciera ser que ese match es bastante más simple, pero no es tan así. Primera cuestión. ¿Por qué la estructura del mercado del trabajo hoy, a lo menos en nuestro país, en Chile, se ha complejizado muchísimo? Ahí quiero conversar con ustedes algunos elementos. Por ejemplo, nosotros hoy observamos que en nuestro país, en Chile, la complejidad estructural del mercado ha estado tensionada por una variable no menor que tiene que ver con los altos niveles de lo que yo pongo allí como la diversificación intercultural que nos está afectando en el mercado del trabajo y que tiene que ver fuertemente por procesos migratorios. Nuestro país, probablemente a diferencia de otros como México, como Colombia, Venezuela, como etcétera, Estados Unidos, no había tenido una historia de migraciones tan fuerte y potente, con flujos migratorios tan importantes como los que hemos tenido en los cuatro últimos años, digamos. Nosotros teníamos un proceso migratorio muchísimo más controlado, con magnitudes de cantidad de personas bastante reducidas, pero en los últimos 4 años esos procesos han aumentado de manera exponencial. Nosotros tenemos mucho ingreso en nuestras fronteras de ciudadanos peruanos, argentinos, bolivianos, mucho venezolano, ciudadanos haitianos, colombianos, españoles, y ese proceso migratorio tensiona el mercado del trabajo porque entonces la disponibilidad de mano de obra, si lo ponemos en esos términos, hoy día es muy heterogénea. Lo que antaño pensábamos en nuestro país, que solamente en el mercado del trabajo íbamos a encontrar chilenos queriendo buscar trabajo, nos vamos a encontrar con que hoy día hay diversas nacionalidades que están optando por los mismos cargos. Eso genera una tensión. ¿En qué sentido? Si uno se pone muy chauvinista, diría que los más patrióticos dirían, ¿por qué yo tengo que perder una oportunidad de empleo
para que la tome un extranjero. Ahí hay una discusión. Y eso pudiera hacer de que postulantes nacionales, cuando van a proceso de selección, de reclutamiento y selección, van con esa lógica en su cabeza. Pero también es cierto que cuando nosotros empezamos a encontrar que la heterogeneidad de la fuerza de trabajo culturalmente varió, entonces en los procesos de reclutamiento y selección tenemos que prestar especial atención a la cuestión cultural. Las concepciones de mundo, las concepciones de vida y los conceptos que tienen las personas respecto del trabajo y del comportamiento en las organizaciones varía muchísimo de cultura a cultura. En cosas tan simples como estoy disponible para trabajar qué jornada, cuántas horas, bajo qué condiciones, bajo qué salarios, etcétera. La forma como yo estoy acostumbrado a que a mí se me lidere, los estilos con los que yo funciono en mi desempeño cotidiano, todas esas son variables que están influidas fuertemente por elementos culturales, ¿verdad? Y por otro lado, porque esos elementos culturales también, de alguna manera, nos muestran las diferencias de niveles educativos que puede haber entre una nación y otra, ¿verdad? Entonces, cuando a la hora de que tú tienes que seleccionar personas, te vas a encontrar con una diversidad bastante grande. Y la gran pregunta entonces que uno se haría es cómo uno se hace cargo de esas diferencias y cómo uno las detecta y cómo al detectar esas diferencias pueden ser un plus o puede ser un elemento muy en contra para ubicar a una persona en una determinada posición, en un puesto de trabajo, ¿vale? Esto también nos hace pensar que no solamente el postulante, el trabajador, que tiene una diversidad y una heterogeneidad cultural bastante grande, genera una tensión a la organización, sino que también tiene que ver con la postura que tiene esa organización respecto de cómo va a gestionar a ese recurso humano que varió, ¿ya? Entonces ahí yo quiero ser súper honesto y transparente en decirle, hay empresas en nuestro país que no están preparadas para contratar personas migrantes, no por un tema de discriminación por ser migrante, sino porque no tienen incorporado en su chip, en su ADN, una gestión inclusiva de los recursos humanos, ¿ya? Estamos preparados para hablar entre nosotros, pero en algunas empresas no estamos preparados para hablar con personas que son un tanto distintas a nosotros culturalmente hablando, ¿vale? Entonces, ahí hay un temazo, ¿verdad? Una segunda cuestión que yo te... bueno, y en relación a este mismo punto, los altos niveles de diversificación intercultural, también, estimados, estimadas, tiene un efecto sobre cuáles son los nichos de mercados que van a ocupar. Porque quiero decir que entonces observamos que el flujo migratorio también nos dice que ciertas, ciertas personas preferentemente van a querer ir a ciertos tipos de trabajo y otras personas preferentemente van a ir a otro tipo de trabajo. Y eso cambia la estructura del reclutamiento. Quiero dar un ejemplo súper concreto, con el respeto que nos merecemos todos los que estamos aquí presentes. Pero, por ejemplo, si uno hace un análisis comparado en el mercado del mundo privado, por ejemplo, en las áreas comerciales, si uno compara un ejecutivo comercial, un vendedor chileno versus un vendedor venezolano, lejos el venezolano lo hace mejor, porque tiene una lógica de vida mucho más abierta, mucho más alegre, mucho más dinámica, que en el área comercial se valora profundamente. Y nosotros los chilenos somos un poquitito más apagados en eso. Yo no sé si acá habrán compatriotas míos, pero cuando uno va a una tienda de retail y le pide al vendedor, muéstrame ese par de zapatos, y ya, pero ahora muéstramelo en color blanco. Oye, ahora me lo podrías dar en un número más. Oye, el primero que le preguntas al vendedor, muéstrame el zapato, y ya te lo feliz. Cuando le pides el segundo, ya, sí. Cuando le pides un tercer par, si es chileno, ya no te mira con tan buenos ojos. Cuando ya le pediste un cuarto par, ya te quiere ahorcar. ¿Me entiendes? Eh, Le pides a un venezolano lo mismo y le puedes pedir 20 pares de zapatos y el sujeto va a estar feliz de la vida
y va a complacer tus requerimientos. Ahí hay una diferencia de cultura que influye en ese tipo de ejercicio profesional. Aquí estoy hablando de una diferencia que uno ha constatado en el mundo del área comercial. Entonces, uno diría, bueno, pareciera ser que el mercado del trabajo entonces hace que ciertas nacionalidades parece que tienen más expertise o más manejo de ciertos oficios, de ciertos sectores de actividad económica, y tú como experto en selección y reclutamiento tienes que ser capaz de captar eso para poder determinar este recurso humano en qué posición puede ser mucho mejor su desempeño o en qué posición lo vamos a estar condenando de por vida. ¿Se fijan? Entonces, hay una conversa que hay que tener. Segundo, también el mercado del trabajo en términos estructurales se ha complejizado porque hay un aumento importantísimo de la calificación técnica de la mano de obra. Em, Esto significa que hoy día estamos en presencia, a lo menos en nuestro país, de un mercado donde los trabajadores están, comillas, más educados. El mayor acceso a la educación superior, al nivel terciario en nuestro país, le hace centro de formación técnica, le hace institutos profesionales, le hace universidades públicas y privadas, hace que un mayor porcentaje de población tenga educación superior, títulos. Entonces tenemos una mano de obra mucho más calificada. La gran pregunta entonces es, si para un cargo determinado tú tienes una mayor cantidad de gente calificada técnicamente en eso, con títulos profesionales, con postítulos, con magísters adicionales, con máster a la mano, entonces el proceso de selección se tiene que volver mucho más riguroso eh, porque tienes una mayor oferta de mano de obra. Y entonces la pregunta que yo te hago el millón de dólares es, ¿cómo tú discriminas dentro de toda esa mayor cantidad de oferta de gente muy calificada, de gente con altos niveles de educación, cuál de todos ellos o ellas es la persona más indicada? Para ocupar una posición determinada, porque pareciera ser entonces que el screening ya no lo podemos hacer por títulos profesionales, ya no lo podemos hacer solamente por certificados, sino que tendríamos que hacer el screening a través de otras vías que no son solo y exclusivamente las certificaciones técnicas, ¿verdad? Am, y un tercer elemento que tiene que ver con la cuestión estructural del mercado del trabajo es que hoy día nosotros asistimos a un mercado del trabajo donde coexisten a nivel de fuerza laboral una diversidad intergeneracional que es bastante grande. Eh, Hay una autora que les recomiendo leerla que se llama Hilda Chirino, que habla sobre las generaciones, los baby boomers, la generación Z, la generación de cristal, la generación, etcétera. Y entonces hoy día estamos en presencia de un mercado que está muy diversificado, donde coexisten varias generaciones en un mismo lugar. Eso es bueno, pero también implica complicaciones, porque evidentemente las diferencias generacionales en una organización implican posicionamientos distintos respecto del trabajo y esos posicionamientos distintos tienen un impacto en los equipos que están al interior de las organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto, chiquillos, chiquillas? Que en el fondo, por ejemplo, hoy día hay generaciones que valoran muchísimo su tiempo personal y privado de ocio, ¿no? Entonces, un profesional que tiene esa forma de pensarse como trabajador, es muy probable que si en el trabajo la hora de salida es a las 6 de la tarde, esa persona a las 6 de la tarde se va a ir. Pero probablemente en la misma organización hay otra persona que es de una generación anterior que tiene otra forma de pensarse y donde que le parece que si a las 6 de la tarde no se tiene que ir porque eso demostraría poco compromiso e engagement con la organización, entonces no ve con buenos ojos que uno se vaya puntual, ve con buenos ojos que uno se quede un ratito más, ¿verdad? Al otro le dicen, mira, venga el sábado a hacer una hora extra porque tenemos una urgencia en la empresa
Y probablemente hay generaciones que dirán por ningún motivo, el sábado es mi día de descanso. Y capaz que habemos otros más viejos que decimos, por supuesto, ahí voy a estar porque yo tengo que estar camiseteado con la empresa. Bueno, esas diferencias de perspectiva, de forma de posicionarse respecto del trabajo, también complejizan la disponibilidad de mano de obra, porque cuando tú seleccionas, tú tienes que pensar cómo esta persona que tiene esta forma de pensarse en el trabajo va a convivir con esta otra persona que tiene una forma absolutamente distinta de pensarse en el trabajo. El punto es que ahora van a estar juntos y por lo tanto tú tienes que prever todas esas variables a efecto de que la persona que tú selecciones pueda adaptarse, pueda adecuarse, pueda haber una buena sinergia entre esas distintas generaciones y no porque tú escogiste al más idóneo o a la más idónea en el corto y mediano plazo, tú estás generando un incendio de proporciones en la organización, porque tú dijiste, bueno, esta es la persona más indicada técnicamente, pero esa persona empieza a generar ruido y un problema no menor en la organización que afecta al clima organizacional sin duda. Entonces, si tú te das cuenta, eh, una de las cosas que más me interesa recalcar de esto, entonces, es que estructuralmente el mercado varió y no podemos ser ciegos a pensar que eso es así, digamos, ¿no? El mercado simplemente varió y la disponibilidad de mano de obra está conformada por estas variables que yo estoy mencionando en este momento. Em, Luego entonces, cuando nosotros hacemos el reclutamiento y la selección, podríamos tener dificultades respecto de que tenemos mayor oferta de mano de obra y cómo detectamos y discriminamos los más adecuados. Eh, Cuando reclutamos, podemos tener mayor variabilidad cultural y podríamos tener mayor variabilidad intergeneracional. Y eso va a implicar entonces una sobreexigencia en tu función de selección. Yo me empiezo a preguntar de inmediato, ¿cómo tú vas a detectar, por ejemplo, actitudes? ¿Cómo tú vas a detectar prejuicios? ¿Cómo tú vas a detectar valores, eh, posicionamientos ideológicos de los postulantes que van a tu proceso de selección? Porque esas ideologías, esos prejuicios, esas actitudes van a cruzar sí o sí el desempeño de esa persona en ese puesto de trabajo. Y finalmente, la empresa que te encargó este servicio de selección te va a pedir explicaciones a ti. Oiga, usted me mandó un sujeto que aquí está funcionando de tal o cual característica y no va a estar a gusto con la persona que tú le entregaste. Entonces, el punto aquí es cómo tú agudizas la observación de estos elementos en los procesos de selección y empiezo a preguntarme, ¿lo vamos a aplicar a través de pruebas psicológicas? ¿Lo vamos a detectar? ¿Lo vamos a detectar a través de entrevistas? ¿Qué tipo de entrevistas vamos a hacer? ¿Vamos a hacer entrevistas abiertas? ¿Vamos a hacer entrevistas por incidentes críticos? ¿Vamos a utilizar el modelo STAR? Va- cómo vamos a sondear todos estos elementos? Para que efectivamente cuando nuestro cliente interno o externo reciba a la persona seleccionada, le demos garantía de que esa persona se va a adecuar al contexto del cargo que estamos hablando. Y por lo tanto allí es un primer tema que yo querría mencionar. Javiera, yo no sé si aquí tengo tres puntos al respecto. No sé si sobre esta materia pudiéramos hacer un pequeño alto aquí ahora para que hubieran dos preguntas sobre lo que estamos hablando en este momento y después sigo con mi otro punto. Solo dos preguntas. No sé si pudiéramos hacerlo. Por supuesto, si hay alguna pregunta, pueden levantar la manito y les podemos conceder ahí el Eso, micrófono, o no dos sé si lo... preguntas sobre lo que hemos hablado ahora y al final de la jornada podemos conversar otro poco. Sobre lo que he hablado ahora, ¿hay alguna pregunta de alguien o comentario? Pareciera ser que no. Ok, perfecto. Sigamos entonces.
Entonces, una dimensión que tensiona esto es lo que yo les me... Ya, ahí hay una pregunta. Gabriela, la escucho. Hola, buenas. Hola, Gabriela, cuéntenos. Bueno, con respecto a lo último que usted dijo, ¿qué recomendaría más? Por ejemplo, entre la entrevista, el método STAR, las pruebas, ¿usted qué cree que sería mejor de todo eso? Buena pregunta. Gabriela, gracias por hacerla. Nosotros cuando vemos que el mercado se complejizó y por lo tanto hay más variables en juego, a mí me parece que uno tiene que estar muy bien formado en técnicas de entrevista, tiene que desarrollar muy bien el ojo clínico a objeto de detectar estos elementos, porque muchos de estos elementos no pueden ser pesquisables a través de una prueba psicológica. Me pregunto yo, por ejemplo, cómo voy a detectar que una persona tiene una actitud xenófoba respecto a su compañero de trabajo. No hay un test que mida eso. Y eso yo lo tengo que sondear en una entrevista. Ahí seguramente vamos a tener que entrenarnos en técnicas de entrevista en profundidad. Vamos a tener que evitar las preguntas de deseabilidad social. Yo le podía preguntar, ¿qué opina usted sobre tal cosa? ¿O qué haría usted en tal situación? Porque una pregunta formulada de esa naturaleza hace que el que me escucha la pregunta razona. Ah, me está pidiendo qué es lo que debería ser lo adecuado y me va a responder algo que es adecuado, pero no necesariamente me va a responder lo que él o ella es. Y entonces sería una pésima forma de evaluar. Creo que ahí el foco, Gabriela, es desarrollar muy buenas entrevistas y tecnificar ese trabajo para detectar estos detalles que yo estoy mencionando. Bien, gracias por su pregunta. Sigo con el siguiente punto de lo que les quería comentar. ¿Por qué necesitamos hoy día hacer un curso de reclutamiento y selección? Porque una segunda gran variable o dimensión que está afectando al proceso de reclutamiento y selección es el alto nivel de dinamismo del mercado. Por una parte, yo dije elementos estructurales del mercado y ahora estoy hablando del dinamismo del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una de las cosas que hemos notado en los últimos años que se está produciendo alta demanda por formaciones más especializadas, muchas de las cuales, como pongo yo allí, no tienen oferta en nuestro medio. ¿Qué quiero decir con esto? A propósito de que, a lo menos en nuestro país, los niveles de educación terciaria aumentaron, tenemos más psicólogos, más ingenieros, tenemos más periodistas, más abogados. Entonces, eso hace que el mercado también se tecnifique con puestos de trabajo mucho más especializados, ¿no? No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, ir a un traumatólogo en Chile hoy no es tan simple, porque si tú tienes un problema en el brazo o en la columna, te vas a encontrar que hay traumatólogos que se especializan en la cervical 5 y 6, pero ese no te revisa el problema lumbar. Y ese traumatólogo que es especialista en cervical 5 y 6 no te revisa si tienes el túnel carpiano dañado. O sea, tú dices, pero es traumatólogo, sabe de hueso. Sí, pero es hiper especializado. ¿Se fijan? Entonces, hay demandas tan especializadas que hace que necesariamente tenemos que afinar la puntería respecto de cómo vamos a seleccionar a esos profesionales más especializados. Y nos podemos encontrar con que hay áreas de actividad económica en las cuales no tenemos oferta en nuestro medio. Por ejemplo, para darles una idea, en nuestro país es curioso, pero si uno revisa la oferta de educación superior de las universidades públicas y privadas de Chile, hay muy poco, por no decir nada, por ejemplo, en ingeniería de telecomunicaciones. Nosotros lo que más tenemos cercano son las ingenierías informáticas, de procesamiento de datos, pero no tenemos una universidad que dicte el título de ingeniero en telecomunicaciones. Y entonces cuando nosotros vivimos en un país donde tenemos mucho del ámbito de las telecomunicaciones, telefonía, internet, celulares, streaming, TV cable, etcétera, es curioso que no tengamos una oferta de acá. Y entonces eso hace que tengamos que empezar a buscar hacia otros lugares
o a otro público específico que cubra esta demanda tan hiperespecializada que se nos está pidiendo. Nosotros hoy día tenemos en el norte de nuestro país estos famosos telescopios para mirar el planeta y para mirar el universo. Y la oferta de astrónomos de Chile es baja comparada con la demanda que se tiene, ¿no? Entonces, claro, eh, nosotros tenemos formación de astrónomos, pero son muy pocos en cantidad para los que se requieren para proyectos de la envergadura que se ven en el norte de nuestro país. Entonces, estoy hablando de que son formaciones hiperespecializadas y ahí tenemos un temazo en términos de reclutamiento y selección, porque cuando el cargo es muy hiperespecializado, la gran pregunta que yo te haría a ti sería, ¿dónde tú vas a reclutar? ¿Vas a publicar en un diario de alto tiraje nacional para decir, se llama a concurso a los astrónomos para que postulen a un cargo? Probablemente te va a ir mal como fuente de reclutamiento. Entonces tú me vas a decir, a lo mejor, profe, lo que hay que hacer es utilizar una fuente de reclutamiento con bases informatizadas. Metámonos a laborum.com, metámonos a trabajando.cl, a Infoempleo. O sea, lo que te quiero decir es que esta alta demanda por formación especializada te obliga a pensar el reclutamiento de una manera distinta. Tenemos que ir a lugares mucho más específicos para asegurarnos en encontrar un recurso humano altamente especializado. Si una cadena hotelera te pide un chef, evidentemente tú no puedes publicar en un diario oficial o en un diario de tiraje nacional, necesito chef. Tienes que ir a un lugar mucho más especializado donde te aseguren que los que te deriven como reclutamiento sea gente que efectivamente se maneja como chef para una cadena hotelera, por ejemplo. Porque estoy hablando de cargos muy, muy especializados. Cargos que no vas a encontrar probablemente en Laborum, postulantes que no vas a encontrar en una OMIL, oficina municipal, personas que no vas a encontrar seguramente en cualquier universidad. Y eso te obliga a generar un criterio de reclutamiento mucho más especializado. Segundo, el mercado del trabajo también se vuelve muy dinámico a propósito de que, eh, perdón, hay un alto grado de introducción de nuevas tecnologías a los puestos de trabajo y los cambios son demasiado rápidos. Entonces, se requiere que el que recluta y el que selecciona pueda estar al tanto de estos cambios y de las tecnologías que se están aplicando en puestos de trabajo hiperespecializados para que cuando haga la selección pueda apuntar a un nivel de competencias que probablemente antes no tenía. Ejemplo súper concreto. Todos en nuestro país vamos a un supermercado y ya si yo voy a comprar una manzana, no quiero hacer una fila de media hora para pagar en una caja. Entonces yo quiero pasar por una caja de autoservicio. Ok, pero para pasar por una caja de autoservicio quiere decir que esa cadena de supermercado tuvo que montar una tecnología de punta y probablemente la pregunta que uno se haría es, ¿qué tipo de trabajador se requiere, con qué perfil, que maneje esa tecnología? ¿Me sirve el cajero o la cajera tradicional que antes me cobraba o se necesita un perfil de recurso humano absolutamente distinto, ¿verdad? Am, en Chile, en el norte de Santiago, muy cerquita, saliéndonos de la quinta región, está una industria muy pujante de la floricultura. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero poner en mi sala, en mi casa, en un florero, quiero tener flores, por ejemplo, quiero tener calas de color amarillo. Bueno, para que eso ocurra, necesito que la empresa que se dedica a la floricultura, que planta las plantas y las flores, ya no me está sirviendo el agricultor que antes con una pala hacía el hoyo, le ponía, porque ahora tiene que ser un agricultor que sepa de semillas intervenidas, ¿verdad? Tiene que ser un agricultor que sepa de cómo se abona con un fertilizante distinto. Los bulbos de las plantas varían, no tienen que tener pesticidas de tal y tales características para que efectivamente no me salga una cala de color blanco, sino que me salga una cala de color amarillo. Ahí estoy hablando de una cuestión tecnológica que hace que entonces yo tengo que reclutar una persona que técnicamente maneje esa tecnología.
¿verdad? Y entonces se hace perentorio que tú y yo, especialistas en selección, tenemos que manejar muchos más datos para poder responder de manera atingente al requerimiento de mi cliente. Una otra cosa que tiene que ver con esto es que las empresas hoy día se están diversificando muchísimo, tanto en sus fines como en sus procedimientos. Entonces, para darles una idea, acá en Chile, probablemente los que están conectados con nosotros que no son del país no lo sabrán, pero acá en Chile el Servicio Nacional que otorga las cédulas de identidad, que en Chile se llama registro civil e identificación, antiguamente hacía todo un trabajo de entregar cédulas y uno tenía que ir, tomarse una foto, tomarse huellas digitales, firmar un documento, qué sé yo. Se compra una tecnología y la empresa rápidamente, porque la ciudadanía lo exige, necesita que la obtención de las cédulas sea más ágil, más rápido. Entonces la institución está forzada a incorporar otros procedimientos y lo que antiguamente lo hacía un fotógrafo, una cajera, un experto en huellas digitales, hoy día lo hace un mismo sujeto que se llama ejecutivo multifuncional, que te toma la foto, que te entinta los dedos para atacarte las huellas digitales, que te cobra, que te emite el documento. Entonces quiero decir de que las empresas se diversificaron y por lo tanto el que va a trabajar en esa labor requiere una serie de otras competencias que antes no eran necesarias. ¿Te fijas? Porque el mercado fue dinámico, porque la empresa tuvo que evolucionar y eso hace que se vuelva mucho más competitiva la búsqueda de personal en esas organizaciones. Y la última cosa que les quería comentar que tensionan los procesos de reclutamiento y selección es es lo que yo llamo las distorsiones al proceso. Cuando digo las distorsiones al proceso, estoy diciendo que pudiera ser que algunos de los que estamos acá sabemos hacer reclutamiento y sabemos hacer selección. No obstante, ese proceso que es técnico se puede ver altamente distorsionado por otras variables. ¿Cuáles? Por ejemplo, nosotros hemos notado en los últimos años un aumento importantísimo de postulantes preformateados. Cuando digo preformateados, estoy diciendo postulantes que cuando vienen a la entrevista con nosotros saben exactamente qué decir, cómo decirlo, y nos cuentan una historia, pero maravillosa, porque su interés es quedar seleccionados para ese cargo vacante. Entonces, claro, vienen ya preparados. ¿Y por qué digo entrevistados preformateados? Porque lo que hemos observado es que a través de las aplicaciones del Internet hay gente inescrupulosa que dice, mire, cuando usted vaya a un proceso de selección y si le aplican el Z, el test de Zülliger, entonces usted tiene que responder en la lámina uno tiene que decir esto, en la lámina 2 tiene que decir lo de más allá, no diga que es una mancha de sangre porque lo van a encontrar neurótico, porque, etcétera. Entonces el postulante sabe qué responder, ¿se fija? O hay profesionales que ofrecen sus servicios. Mire, yo lo entreno a usted para que rinda buenas entrevistas de trabajo y lo preparan con role-playing de cómo hacer una buena performance en una entrevista de trabajo. Entonces, tú te estás encontrando que lo que es tu área de trabajo, hacer reclutamiento y hacer selección, se ve hoy día complicado con este potencial postulante que viene preparado y que por lo tanto es muy probable que lo que te diga no va a ser la veracidad completa de cómo es él o ella, sino que en realidad va a ser una comillas, actuación cuyo propósito es parecer lo más adecuado, lo más normal posible y que a mí me otorguen la vacante disponible para la que yo estoy concursando. Entonces ahí yo te pregunto, ¿cómo tú vas a detectar eh, que las respuestas que te está dando el entrevistado no son respuestas que lo caracterizan a él o ella, sino que son respuestas aprendidas? Entonces ahí, ¿cómo entrevistamos? ¿Cómo manejamos la técnica de la prueba para pesquisar aquello?
¿Se entiende? Para darles una idea, pero por ejemplo, si a mí me toca presentar, si a mí me toca entrevistar a una persona y le aplico el test de Rorschach prorrateado o le aplico el test de Zülliger, ¿cierto? Los que saben de psicología me van a entender en lo que digo. Le digo, le muestro la lámina y le digo, ¿qué ve usted en esta lámina? Suponte tú que el personaje me dice, ah, lo que yo veo ahí es una mariposa, porque eso le dijeron en internet o eso le dijo el colega, tienes que decir que es una mariposa. ¿Cómo yo pesquiso, por ejemplo, que efectivamente ese entrevistado está viendo una mariposa y no que la está repitiendo como loro porque alguien le dijo? ¿Te fijas que yo tengo que tener manejo de la técnica así? Ustedes saben que cuando aplicamos ese test, lo que nosotros hacemos es el contenido, el determinante, la localización, ¿cierto? Entonces yo tengo que decirle ya, ok, ve la mariposa y le muestro la lámina y le digo, ¿dónde ve la mariposa? Muéstremelo con el dedo, ¿dónde ve la mariposa? Y yo capto que esa persona me está dando una respuesta que se la aprendió de memoria porque cuando le pido la localización, no sabe localizar dónde está la mariposa. Me dice ahí. No, 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 muéstreme el detalle. Y cuando me muestra el detalle, no sabe darme el detalle. Y yo rápidamente me doy cuenta que no sabe darme el detalle porque en realidad no está viendo la mariposa. Me está repitiendo algo que se lo aprendió de memoria. ¿Se fijan? Pero entonces yo tengo que manejar muy bien la técnica para captar esos elementos. Eso distorsiona cualquier proceso de selección, sin duda alguna. ¿Vale? Am, Otro elemento que me parece de la mayor preocupación y que distorsiona los procesos de selección también, tiene que ver con la creciente informatización de procesos psicométricos, es decir, que muchas de las pruebas psicológicas que se aplican en selección, muchas de ellas han sido informatizadas en plataformas, ¿verdad? Hoy día es más común que a un postulante alguien le diga, mire, señora Navalón, usted está postulando al puesto de trabajo no sé cuánto, necesitamos que se conecte a tal hora eh, online y yo le voy a aplicar un test que usted lo va a responder online desde la comodidad de su casa. Esa informatización de los procesos de aplicación de pruebas psicométricas también es un problema que nos distorsiona los procesos evaluativos. Primero porque no se tiene estudios y evidencia científica que nos muestre con claridad cuán eficaces son esas mediciones. Porque, a ver, se los quiero decir con todas sus letras. Yo puedo aplicar el Z de manera informatizada, la persona escribe su respuesta y en la plataforma me las tabula y me da un, un diagnóstico de cómo es el sujeto. No hay evidencia científica que indique que eso es una buena tabulación de respuesta y es una buena interpretación de las respuestas. Recuerden ustedes que la inteligencia artificial lo que hace es tomar información que hay en otros lados, pero no necesariamente puede tener el nivel de precisión para el caso particular de una persona. Entonces, no hay evidencia de cuán eficaces son. Pero además, si yo le pongo más pelos a la sopa, yo podría decir, no tengo certeza que cuando le apliqué la prueba online al postulante, quien respondió esa prueba online fue el postulante o no fue el hermano, el papá, el amigo, la pareja, etcétera. ¿Se fija? Entonces, esto hace que yo me puedo asir de un informe que aparentemente se ve muy técnico, pero que no hay ninguna certeza de que ese informe aparentemente técnico obtenido a través de una plataforma de test sea del todo certero. Entonces ahí tengo un problema, porque ocurre que yo como profesional le estoy dando garantía a través de la firma que pongo en el informe psicológico, le estoy dando una garantía a mi cliente de que si este postulante yo lo estoy indicando como adecuado para el cargo, em, pudiera ocurrir que no es el adecuado para el cargo porque yo no tengo certeza respecto de si las mediciones que hice a través de plataformas informatizadas,
me están dando con el perfil que yo ando buscando. ¿Se fija? Y entonces allí debo tener mayor agudeza en las entrevistas, las condiciones de setting de la entrevista tienen que ser mejor controladas y por otro lado tengo que tener un buen manejo de las pruebas porque a lo mejor legítimamente estoy en mi condición de decir, mire, le voy a aplicar esta prueba proyectiva ahora que estamos face to face de manera presencial y puedo ahí sondear todas las dudas que me quedaron de resultados en plataformas digitales. Entonces significa que yo tengo que tener manejo de la técnica, yo debo tener mayor precisión de la técnica de la entrevista y significa que yo tengo que también cautelar las condiciones del setting de entrevista. Em, de más decir que, por ejemplo, cuando hacemos entrevistas online, nosotros nos perdemos más del 70% de la información porque a la persona la vemos de aquí. Ustedes me están viendo de aquí para arriba, pero ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo con mis manos, o como si yo estoy moviendo los pies, si los tengo cruzados o no cruzados, o si estoy así. No ven nada de eso. Y toda esa información no verbal te entrega muchos elementos de cómo es el perfil del postulante, pero si lo hacemos de manera online, probablemente nos perdemos toda esa información, ¿verdad? Y eso distorsiona la precisión de los procesos selectivos de personas, ¿vale? Y lo tercero es que en el mercado del trabajo y particularmente en los procesos de reclutamiento y selección, quiero decir algo que, a ver, me voy a tirar al agua y lo digo con mucho respeto para todos los que estamos presentes acá. No quiero ofender absolutamente a nadie. Pero también nosotros observamos que hay una liberalización de la tarea de la selección de personas hacia otros profesionales que no están formados en el área. ¿Qué quiero decir con esto? Observamos con estupor que hoy día hay muchos profesionales que no son de la psicología y que observamos que están haciendo procesos de selección aplicando pruebas sin tener la formación técnica para ello, sin tener las calificaciones técnicas para ello. Entonces, em, eso también distorsiona los procesos de selección porque es probable que hay una persona que tiene todo el entusiasmo, que hace todo el esfuerzo y que es muy riguroso, pero evidentemente le faltan ciertos contenidos teóricos y conceptuales que si los tuviera podría hacer un mejor proceso. Les quería comentar una anécdota que me pasó hace un tiempo atrás. Yo tenía un estudiante en práctica profesional, estaba en una empresa del mundo metalmecánico, y entonces cuando venía a supervisiones conmigo, yo le pedía el detalle de lo que hizo, cómo lo hizo, qué preguntó, qué prueba aplicó, cómo tabuló, cómo interpretó, etc. Y un día me voy espantando cuando me dice de que estaba haciendo entrevistas grupales porque eran procesos muy masivos y como era tanta gente la que llegaba para postular, su jefe le había dicho que hiciera entrevistas grupales y que hiciera entrevistas de no más de 5 minutos. Se los metiera todo en una sala, le hiciera dos preguntas así y al tincómetro, ese me gustó, ese también parece que funciona bien. Entonces yo le pregunto, y qué hiciste tú? Entonces me dice, profesor, lo que pasa es que mi jefe es mi jefe y entonces, bueno, eh, yo tengo que hacer lo que mi jefe diga. Yo le pregunto, ¿y su jefe qué formación técnica tiene? Él es un ingeniero civil eléctrico. Y entonces me dice, pero es que él me dice que tengo que preguntar esto, lo otro, lo demás allá. Y ahí, con mucho respeto lo digo, y la pregunta que yo le hago a este estudiante, me lo digo, ¿qué sabe el ingeniero civil eléctrico respecto de cómo hacer una entrevista de selección? O sea, estoy entrando en un ámbito de expertise distinto al que yo tengo. Lo que no significa que no lo pudiera hacer en algún momento, pero requiere tener formación especializada. Entonces, si no tiene la formación especializada para ejercer un proceso de esta naturaleza, evidentemente se distorsiona cualquier rigurosidad del proceso selectivo y finalmente pudiera ser que concluimos con una persona que
cuyo perfil no califica para ese cargo en particular, sino que puede calificar para una otra función. Entonces, todas estas cosas que distorsionan los procesos de selección y finalmente terminamos entregando un postulante que no califica técnicamente para un cargo, impacta negativamente en el negocio, impacta negativamente en el rendimiento de la propia persona y de los desempeños que tiene la organización. Y al final del día, en lo que respecta a ti y a mí, se nos devuelve un boomerang. ¿En qué sentido? En que la empresa cliente que te pidió hacer el proceso te devuelve el caso y te dice, ¿sabe qué? El personaje no duró 2 semanas y se fue. No, fíjese que el trabajador tuvimos que despedirlo porque no fue capaz de rendir lo que esperábamos. Entonces, no sé, pues usted hágame una devolución de garantía o usted búsqueme un nuevo personaje que califique para esto, lo cual tiene todas las complicaciones económicas, de tiempo, qué sé yo. Em, entonces, vuelvo atrás. El mercado se complejizó estructuralmente hablando. Segundo, el mercado está muy dinámico. Y tercero, hay distorsiones en el proceso de selección. Y todas estas cosas nos obligan entonces a pensar que necesitamos tecnificar mejor este proceso. De ahí la necesidad de que nos capacitemos en esta materia. Por eso yo valoro profundamente lo que ofrece ADIPA como capacitación técnica, porque probablemente es improcedente decirte, mira, ándate 5 años a la universidad para que te titules de psicólogo, para que puedas entender estas cuestiones. Probablemente lo que hay que hacer es una herramienta mucho más técnica, especializada y focalizada al tema, pero de que hay que tecnificarlo, hay que tecnificarlo. Con este contexto del panorama global hoy día del mercado, entonces yo les hago la pregunta final. ¿Cómo se resuelve todo esto? Tecnificando el proceso de reclutamiento y de selección, haciéndolo más riguroso. Para eso, ¿cómo lo logramos? Tenemos que capacitarnos. Tenemos que aprender estos puntos álgidos, tenemos que aprender la técnica, tenemos que saber cómo se hace para que podamos dar buen rendimiento en esto que se nos ha encomendado. Em, Esos son los grandes elementos que yo quería poner hoy día a la palestra y espero que eso les pueda servir a ustedes como para pensar, bueno, si quiero hacer una carrera en esto, me tengo que capacitar para ser mucho más riguroso. Si no sé de esto, tengo que aprender cómo se hace este asunto. Y por lo tanto, aquí hay una oportunidad bastante buena. ADIPA brinda la oportunidad de capacitarnos de manera bastante accesible y muy focalizada a lo que andamos buscando. Eso les quería comentar. Yo con esto ya conté todo lo que les quería decir. Me imagino ahora, Javier, que sería bueno que diéramos una ronda de preguntas y respuestas. Creo que todavía tenemos unos minutos disponibles para ello. Así que no sé si le dejo la palabra a usted para que usted de las oportunidades. Muchas gracias. Sí, ahora iríamos con la ronda de preguntas. Tenemos tiempo para 3 preguntitas, así que pueden levantar la mano, como los compañeros ya lo han hecho, y les vamos a ir dando el permiso para que puedan ahí activar su micrófono. Vamos a partir por Oscar. Oscar, lo escuchamos. Junto con saludar, profesor, quisiera hacer una consulta. Y ¿me escuchan, cierto? Sí, perfecto. Dígame. Perfecto. Mi consulta es en el ámbito de la psicología laboral, ¿cierto? En lo que es reclutamiento y selección. ¿Cómo podemos lidiar con el proceso masivo y con la inmediatez del sistema? ¿Ya? Debido a que existen empresas que necesitan cubrir rápidamente un puesto, ¿cierto? Pasando por alto muchas veces el proceso adecuado. ¿Y cómo podríamos mejorar ese aspecto en una empresa que eventualmente funciona, pero podría funcionar mejor? Buena pregunta. Oiga, Oscar, usted y yo nos conocemos, parece, ¿no? Nos conocemos, profesor. Para Gusto que en todos verlo y en lo saludarlo. sepan, Oscar fue mi alumno y guiamos su proceso de titulación. Oscar, es buena la pregunta, porque entonces en reclutamiento y selección tenemos que ser capaces de distinguir entrevistas individuales y entrevistas en procesos grupales. Las formas de hacer entrevistas individuales difieren muchísimo de las entrevistas grupales. Y en las entrevistas grupales las hacemos porque
tenemos volúmenes muy altos que cubrir y probablemente no nos da el tiempo para tomar uno por uno. Entonces tomamos grupos de 10, hacemos una suerte de entrevista casi grupo focal y vamos detectando ciertos elementos de screening grueso y después ese grupo lo reducimos para decir, bueno, de estos 10 hay 4 que son los adecuados y esos 4 podemos tener una entrevista mayor en profundidad. Eso nos da rapidez. Los grupos masivos los vamos reduciendo rápidamente. Por eso es que hablamos de entrevistas individuales versus entrevistas grupales, dependiendo del rubro. En el mundo del retail es muy común que las entrevistas grupales sean, no sé, por ejemplo, estoy pensando, una cadena de supermercado necesita reponedores de productos y necesita cubrir 10 vacantes para un local en particular. Entonces, claro, van a presentarse probablemente 20 postulantes y necesito dejar 10. Entonces, es más rápido. Es distinto tal vez en un banco donde me van a pedir un técnico en informática y es una vacante y se están presentando 4 personas. ¿Se fija? Entonces, dista mucho. Por eso hablamos de entrevistas individuales versus entrevistas grupales, para darle mayor agilidad. Gracias, Oscar, por su pregunta. Gusto escucharlo. Ahora Luego seguiría estaba Sebastián. Sebastián. Le escuchamos. Hola, un gusto. Yo ahora estoy haciendo mi práctica en el área de atracción de talentos y me acuerdo que cuando estaba en mi ramo de diagnóstico en la adultez, en clínica, yo tenía un profesor que hablaba mucho de que los organizacionales ocupaban el test de Rorschach para diagnosticar, o sea, perdón, para los procesos de selección de entrevista. Entonces, me hace la duda que usted también lo mencionó ahora, qué consideraciones éticas y a lo mejor metodológicas se deben tener al aplicar el test de Rorschach o el test Z en un proceso de entrevista-selección y si es completamente válido o lo dejamos solamente para la clínica. Ok, Muchas gracias. gracias. Gracias por la pregunta, Sebastián. Debo decir que el test de Rorschach es un test clínico. Son 10 láminas. Hacer una aplicación del Rorschach implica a lo menos 1 hora y media de aplicación para ir tabulando adecuadamente. Eso aplicado en el ámbito de la psicología organizacional es inviable porque nosotros tenemos al postulante la vez frente a nosotros y no lo podemos tener 4 horas porque el Rochard demora 1 hora y media, porque la entrevista demora 1 hora más y porque además le aplicamos otra pregunta, otro test, lo vamos a tener 4 horas. Eso es antipedagógico. Lo que pasa es que, Sebastián, los que son expertos en técnicas proyectivas como el Rochard, como el Z, eh, utilizan el que sabe mucho y tiene un buen manejo de la técnica del Rorschach. Lo que se hace en casos muy particulares es utilizar el Rorschach prorrateado. ¿Qué significa esto? Usted sabe que el Rorschach son 10 láminas. Cuando se llega a ocupar en selección, no se pasan 10 láminas. A lo más se pasan 3 o 4 como máximo y se hace el cálculo estadístico de manera prorrateada. Lo que usted antes calculaba para 10 láminas y en un promedio 34 respuestas, ahora lo va a calcular para 3 láminas en promedio 4, 5 respuestas como mucho. A eso le llamamos prorratear. Y en ese caso, lo que hacemos, Sebastián, es escoger la lámina de acuerdo a la temática que estoy sondeando. Por ejemplo, supongamos que yo lo estoy entrevistando a usted y durante la entrevista me aparecen indicadores de que usted tiene un problema con la autoridad, porque siempre tiene problemas con los jefes, siempre se está quejando de ellos, es reaccionario, qué sé yo, y yo tengo una hipótesis de que usted tiene un problema con la autoridad. ¿Y cómo yo sondeo aquello? Entonces a mí se me ocurre aplicarle la lámina de la figura del padre del Rothschild, ¿cierto? Creo que es la 4 si no me equivoco o la 6 por ahí. ¿Se acuerdan esa que aparece con una suerte de bota grande? Le aplico esa lámina. ¿Por qué le aplico esa y no la uno y no la 10? Porque a mí me interesa sondear si el tema de la figura del padre está rondando aquí en el conflicto que usted tiene con la autoridad. Entonces cogí esa lámina y después, por ejemplo, en el resto de la conversa me di cuenta que parece que hay un problema con las relaciones sociales que establece con los demás, con los pares, con los colegas. Le aplico la lámina 10 que sondea el mundo social. Y entonces te fijas que ahí ocupé solo 2 láminas y las escogí porque la temática me permite sondear ciertas cuestiones. Pero en general eso lo utilizan gente que es experta y que puede hacer el ejercicio del prorrateo.
Cuando no tenemos ese nivel de expertise, la sugerencia metodológica es, por ningún motivo aplique el Rorschach y ocupe el Z, el test de Zülliger, porque el test de Zülliger solo tiene 3 láminas y es mucho más dúctil de manejar. Gracias, Sebastián, por su pregunta. Y Melvin, luego venía, te iba a decir que nos quedan hartas manitos levantadas. ¿Cerramos con Ignacia o tendremos tiempo para dos demos dos últimos? más y ahí vamos cerrando. Súper. Ignacia, entonces su pregunta. Hola, buenas noches. Hola, Yo Ignacia. tenía una consulta con respecto a la aplicación de pruebas psicológicas, porque si bien sé que en el proceso de selección se utilizan las psicométricas y las proyectivas, Ujú. pero mi pregunta va más orientada con respecto a cómo se verificaría la validez de las pruebas proyectivas, porque yo sé que estas, a diferencia de las psicométricas, no presentan medición a través de datos cuantitativos. Y sé que a lo largo de su historia han sido como bien cuestionadas por esa misma razón. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Ya, lo que pasa es que hay que distinguir, como usted bien lo dijo, lo psicométrico es la medición de una cantidad de algo, ¿no? Por eso es psicométrico, medición de algo. No sé, uno dice, le aplico el test de tanto y dice que está en el nivel 2 porque puntúa 3 puntos, el otro está en el nivel más avanzado porque puntúa 7 puntos, qué sé yo. Hay una métrica. Pero las pruebas proyectivas no llevan métrica, pero usted sabe que las pruebas proyectivas tienen un sustrato teórico bien profundo que es la línea más psicodinámica, ¿no? Las pruebas proyectivas se ocupan muchísimo en el diagnóstico clínico y son bastante certeras. El punto no es la prueba, el punto es el manejo de la técnica. Usted concordará conmigo que en las universidades habitualmente los que enseñan Rorschach, con suerte tenemos un semestre de Rorschach y entonces en un semestre alcanzamos a conocer cuáles son las láminas, cómo se tabula y con suerte una aproximación a los modelos de interpretación, Bohm, Exner, qué sé yo. Entonces, la problemática no está en la prueba en sí, como sí en el manejo de la expertise de la técnica. Y ahí es donde apunto yo cuando digo es necesario que uno maneje una técnica y no 500 técnicas, sino que sea experto en una en particular para que se la pueda ocupar. Y por último, porque las técnicas proyectivas efectivamente no me dan una cuantía de algo, pero sí me dan información respecto de grandes dimensiones de características de personalidad, que es lo que a mí me interesa indagar. Porque acuérdense ustedes que en selección de personas nosotros no hacemos diagnósticos psicopatológicos, lo que estamos buscando es características de la persona que tengo al frente. Y una técnica proyectiva efectivamente me permite tener aproximaciones a esas características que yo las corroboro en la entrevista. En ese sentido, las pruebas son un instrumento de apoyo, pero no decido con base única y exclusivamente en una prueba, sino que son un apoyo para refrendar o no refrendar la hipótesis que me voy formando en la interacción cara a cara con el postulante. Gracias por su pregunta. ¿Y la última, Javiera? ¿Cuál era? Va a ser de María Jesús. María Jesús. La escuchamos. Hola, buenas, profesor. Bueno, como contexto, yo soy estudiante todavía de psicología y siempre nos comentan en la universidad que las empresas siempre como que deciden abaratar costos respecto a los procesos de selección. Dentro de Ujú. esto me nació la duda de cómo uno negocia con las organizaciones para aplicar herramientas que sean de modo más personalizado y adecuado. Por lo mismo que decía usted, de repente la tecnología puede abaratar el costo de tener como una sala y como situaciones así. Entonces, ¿cómo se genera esa negociación con las empresas? Con datos, María Jesús, porque cuando yo le puedo documentar a mi empleador, mire, nosotros hemos utilizado pruebas informatizadas para abaratar costos, pero mire el dato, dice que Melvin lo contratamos, duró 2 meses, desertó. Javiera la contratamos, duró 2 semanas, desertó. Camila la contratamos y generó todo un conflicto en el lugar de trabajo. Lorena la contratamos, resultó ser que no era experta en lo que decía que era. O sea, los datos son evidencia para decir, esto no es que la persona sea mala, no es que Javiera, no es que Melvin son malas personas. Esto me permite argumentar que nosotros hicimos mal el procedimiento,
porque seguramente Melvin es muy bueno en otro cargo, Javiera es muy buena en otro tipo de empresa, pero nosotros hicimos mal el procedimiento porque fuimos poco rigurosos, porque por abaratar costos nos confiamos en una plataforma que si lo hubiéramos hecho de una manera mucho más rigurosa, no habríamos estado teniendo 5 trabajadores que se nos fueron en tan corto tiempo. Es decir, las negociaciones, en este caso, no se hacen sobre la base de lo que yo creo, yo pienso, yo siento, sino que en el espacio organizacional, todas las negociaciones y toda la predicación en el desierto se hace con cifras. Entonces yo me tengo que documentar cuántos actos fallidos, cuánta gente desertora, cuánto, y con esos datos yo pongo la evidencia eh, para que podamos cambiar los efectos. Lo que yo he observado en los años de experiencia que tengo en la empresa es que cuando uno, y ahí debo decir una cosa y me quedo callado, ¿ya? Es que los que trabajamos en esta área tenemos que tener también un carácter bastante sólido, porque muchas veces nosotros tiritamos porque el gerente dijo, no, esto es muy caro. Lo dijo el gerente y entramos en pánico. Y yo les pregunto, chicas y chicos, ¿y quién es el gerente? Es un sujeto igual que yo, hace las mismas cosas que yo, come igual que yo, va al baño igual que yo, duerme igual que yo, solo que el gerente y yo no. Pero entonces, ¿por qué le tengo miedo? Entonces tengo que ser capaz como argumentar con datos, no con sensaciones, no con a mí me tinca, yo siento, sino el dato me dice tal y tal cosa y con ese dato yo argumento. Lo que yo observo es que cuando uno se pone en esa posición, habitualmente la gente cambia, pero las empresas que no hacen eso es porque los que hemos estado ahí nos da el miedo y no decimos nada. Desesperanza prendida, no lo sé. Creo que hay que sacar la voz, pero argumentarla con datos. Gracias por su pregunta. Javiera, creo que ahí terminamos con la ronda de preguntas. Le cedo la palabra a usted. Súper. Bueno, primero, Melvin, agradecerte por la exposición, la presentación, toda la información que nos diste. También agradecer a todos los participantes que estuvieron súper activos en el chat. Quizás dar un último momento para que dejes a todos invitados al curso. Sí, sí. Bueno, esta es una charla introductoria, motivacional, contarles por qué necesitamos hablar de este tema y capacitarnos. Los convido cordialmente al curso que vamos a estar dictando con ADIPA. Es un buen curso, creo que para los que estamos necesitando aprender de esto es una buena posibilidad. Así que los dejo invitados cordialmente, no se van a arrepentir. Y seguramente nos vamos a estar viendo seguidamente porque con Adipa hacemos hartas cosas interesantes en esta línea. Así que, invitados. Súper. Con eso vamos a dar por cerrado el seminario entonces, al menos la parte expositiva. Dame un segundito.